Al banquillo está con nosotros el secretario del despacho presidencial, Rodolfo Pastor de María y Campos. Los subsidios, hay quienes lo han criticado porque dicen que no se focalizan, que estas son las políticas que después terminan con populismo. ¿Cuál es el análisis concreto que se ha hecho, Rodolfo, y hasta cuándo soportará un presupuesto totalmente trastocado que recibieron ustedes? ¿Cómo han hecho malabares, diría? Efectivamente, se está teniendo que hacer un estudio muy detallado de los recursos que realmente están ahí, a dónde están los recursos, porque además yo te decía, sí están ahí algunos de los recursos, pero no están en la cuenta pública. Están, por ejemplo, en fideicomisos. Existen decenas de fideicomisos que se instituyeron por parte del régimen anterior, mediante los cuales se administran algo así como 19,000 millones de dólares en este momento, que no están en las cuentas del gobierno, sino que están en fideicomisos privados, ¿Particulares? Pues con instituciones financieras privadas, efectivamente. Hay otros en las bancas, en la banca de desarrollo, en Banadesa, en Banprovi, pero sí, la gran mayoría en bancos nacionales que lo que hacen es administrar estos fideicomisos de manera pues discrecional, nada transparente. Entonces nosotros estamos teniendo que revisar cada uno de estos fideicomisos para detectar qué cantidad de recursos tiene, qué tipo de uso se le ha dado a esos recursos, y se ha anunciado una auditoría de dichos fideicomisos para nosotros entender con claridad qué es lo que se ha hecho a través de esos fideicomisos. Y te hablo de fideicomisos que algunos de ellos van hasta 40 años a partir de ahora. Entonces están usando recursos públicos para ganancias privadas, porque claro, el banco te va a cobrar, el fiduciario te va a cobrar un interés por manejarte el fideicomiso. Entonces son millones y millones que los bancos cobran por administrar un fondo público y por no tener ese recurso público el gobierno. ¿Y a qué plazo esperan tener ya una claridad de estas auditorías que me habla? ¿Van a practicar a efecto de establecer cuáles las puede recuperar el Estado, que bien puede ser con un arreglo de partes, con una reforma directa del Congreso Nacional, una reunión en Consejo de Ministros emitida por la Presidencia? ¿En qué momento ya esperan saber que sí y que no, Rodolfo? Se está trabajando duro en eso, Rosendo. Lo que tenemos es la claridad de que había un desorden, de que hay que poner orden, y tomará tiempo. Y le hemos sido claros, y esa ha sido una instrucción de la presidenta, doña Xiomara, a su gabinete, tenemos que ser perfectamente honestos, francos con el pueblo. El pueblo nos da un mandato para llegar y poner orden y reconstruir un país destruido. Pero nosotros tenemos que dejarle claro al pueblo las condiciones en que estamos recibiendo al país, para que las expectativas también se moderen, sin renunciar al ambicioso proyecto político que nos llevó al poder y con el que estamos comprometidos. Y nosotros en ese sentido vamos a trabajar todos los días de este gobierno para cumplir con esas metas, pero fácil no va a estar. Y lo que yo te quiero decir, Rosendo, es que efectivamente esos recursos que ahí están los tenemos que recuperar, pero los tenemos que recuperar de una forma transparente, acorde a ley, ordenada. Porque lo último que queremos nosotros es crear todavía más crisis o inestabilidad en este país. Nosotros sentimos una enorme responsabilidad desde el liderazgo de doña Xiomara y su gabinete de tratar de estabilizar este país. Y si tú te das cuenta, socios importantes de Honduras, como la comunidad internacional, el mismo Estados Unidos, que durante mucho tiempo, la década anterior, pues fueron aliados de Juan Orlando Hernández, que hoy se lo llevan pues para allá ellos extraditado, pero hoy en día están muy interesados en mantener una relación cercana con la administración de doña Xiomara, porque saben que es un interlocutor legítimo, que tiene un mandato popular y que tiene credibilidad de la población. Entonces quieren entablar esa relación porque saben que Honduras es una bomba de tiempo. Si tú no empiezas a resolver los problemas desde los estructurales hasta los de la coyuntura, cuanto antes, esto puede ponerse todavía peor
Y eso a los americanos les preocupa porque saben que significa un éxodo aún mayor de hondureños hacia Estados Unidos. Entonces, ellos están interesados en que las cosas aquí mejoren. ¿Cómo van a hacer, Rodolfo, para cumplir con los acreedores? Hay mucha deuda. Sí. Bueno, el nivel de endeudamiento que registró el país en los últimos 10 años y más en los últimos 2 años es de cantidades exorbitantes. Así es. El compromiso está asumido que se pagará, lo ha reiterado la titular del Ejecutivo. Es correcto. Pero ¿de dónde van a sacar recursos sin generar la afectación de programas sociales, que son proyectos básicos respaldados por la comunidad cooperante? Es buena pregunta. Nosotros estamos trabajando en un reperfilamiento de la deuda y le hemos pedido el apoyo a la comunidad internacional, a los bancos acreedores, a quienes les dieron esos préstamos a la administración anterior, al mismo Estados Unidos. Estuvo recientemente aquí una delegación del Departamento del Tesoro y también el subsecretario de Desarrollo Económico de Estados Unidos estuvo aquí visitando el país, porque lo que les hemos dicho es definitivamente tenemos que reperfilar esa deuda, tenemos que buscar mejores condiciones. Vamos a pagarla, va a implicar un gran sacrificio, pero tenemos que lograr que ustedes nos brinden condiciones para poder irla pagando sin que eso implique que se detenga el gobierno, porque prácticamente como está ahorita planteado, no hay suficiente. Número 2, tienes que lograr un ahorro. Tienes que lograr un ahorro y para eso se ha hecho se ha tomado una decisión muy dura, que estamos cercanos también a anunciar ya en términos específicos, pero que a grandes rasgos implica una reducción de prácticamente el 50% de los gastos operativos de todas las instituciones del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a tener no que reducir a los salarios de los funcionarios, especialmente de los funcionarios de cierto nivel. A los funcionarios de alto nivel, la presidenta ya nos instruyó a bajarnos para que nadie gane por encima del salario que ella tiene. Y este punto, perdón que lo interrumpa, ¿se está cumpliendo, Rodolfo? Porque vemos disparidad bajo el entendido de que la presidenta de la República tiene un salario menos de 138,000 lempiras, para darle una cifra cerrada. Pero encontramos instituciones que bajo el entendido, entrecomillado, de que son autónomas, pero nombradas por la misma presidenta, incluso cargos bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Presidencia, que usted, rectora, que ganan más que ustedes. Así es, mira, Rosendo, porque eres amigo de confianza, te digo que a mí no me han pagado. Entonces, yo no te sé decir, por ejemplo, cuánto me van a pagar, pero a estas alturas, 2 meses después de haber asumido, yo no he recibido el salario y prácticamente la totalidad de mi equipo todavía está sin percibir un salario en este momento. ¿Cómo sobreviven o cómo mantiene el equipo activo para que no se le baje la moral? Es la convicción, es la esperanza, que es lo poco que tenemos, y es también que comparten la visión que nosotros tenemos y quieren ser parte de este proyecto. Pero es duro, ha significado un sacrificio a nivel personal de cada una de estas personas. Están ahí, como te digo, en calidad de voluntarios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los empleados que nos heredó la administración anterior, en los últimos 2 meses de la administración de Juan Orlando Hernández, pasaron de estar contratados, valga la redundancia, por contrato, a estar contratados por acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder abrir margen para contratar a mi propio equipo, yo los tengo que cesantear a un costo importante para el gobierno, con recursos que no tengo. En mi secretaría yo no tengo para pagarle las prestaciones a estas personas. Entonces, número 1, no puedo proceder a que ellos se vayan y a contratar a mi equipo de confianza. Entonces, ahí está mi equipo por convicción. Y eso es una fortaleza de este gobierno. Pero bueno, obviamente con la claridad de en cuanto sea posible, vamos a lograr contratar a quienes nos acompañan. Y lo que yo te quiero decir, Chendo, es que efectivamente hay otras instituciones del gobierno que han gozado de salarios exorbitantes, porque usualmente un secretario de Estado no gana muchísimo. Claro que gana más que la
mayoría de los hondureños, pero no gana. Cuando lo comparas con el sector privado, el nivel de responsabilidad, etcétera, pues es relativamente bajo el salario. Ya en términos netos, un secretario de Estado no te debería de estar ganando más de 65,000 lempiras. Rodolfo, ¿qué tanto daño le generó a la hacienda pública el pago de prestaciones? ¿Ya tienen un punto de cantidades erogadas? Porque se habló de 300 millones, hay quienes llegaron a hablar hasta más de 500 millones. ¿Qué han logrado tabular? Seguimos descubriendo algunos juegos que ellos hicieron, como despedirse a sí mismos, aunque eran cargos de confianza que no tienen derecho a prestaciones, pero se las pagaron como altos funcionarios. No tienen derecho a prestaciones porque están puestos ahí a voluntad del Ejecutivo. Y en este momento, Rosendo, sabemos por lo menos que son cientos de millones que se pagaron ellos por concepto de prestaciones. Y como te digo, se los pagaron sin tener derecho a ellos. No que hubieran ellos renunciado a un derecho que tenían por tener un compromiso con la crisis del país que dejaban atrás, sino que además se aprovecharon y en contra de la regulación, de la regla, se pagaron derechos que no tenían. Y finalmente, lo que sí tiene que pasar, y el ejemplo que estamos dando desde el Ejecutivo, es efectivamente poner el techo en el salario de la presidenta. Yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, impresionante, que es la presidenta del Banco Central de Honduras, doña Rebeca Santos, que es una funcionaria de primera, con una larga trayectoria, fue ministra de Finanzas en su momento, fue perseguida por el régimen golpista y luego el régimen de Juan Orlando, fue sometida a todo tipo de vejámenes, acusaciones fabricadas, una persona completamente decente. ¿Y sabes lo que ella ha hecho? Ha tomado la decisión y ha dado la instrucción como presidenta del banco de que le reduzcan 50% de su salario. ¿Sí? Porque en el banco ganan cantidades muy elevadas. Es de los puestos de mayor ingreso mensual. Muy elevadas. ¿Y qué pasa? Que el banco tiene un sistema de escalafón. Entonces, si ella da la instrucción de que se le baje a todo el mundo el salario, el escalafón se cae y la gente te va a renunciar. Pues un funcionario que está bien capacitado, que lleva años trabajando ahí, que se ha ido ganando su estatus, tú le dices de la noche a la mañana que no va a ganar más que la mitad de su salario y pues mejor se va. O sea que aquí en el Banco Central, Rodolfo, vamos a encontrar que la presidenta del ente que regula el sistema monetario del país a nivel de Estado gana menos que otro empleado de repente. Así es, bastante menos que muchos empleados, porque ella se bajó su salario en 50% haciéndolo personalmente, a título personal, giró la instrucción para que no afectara a los demás empleados del banco, porque ese era un compromiso, era una responsabilidad más bien que ella no tenía la capacidad de asumir para no afectar a otras personas, pero ella tomó la decisión personal de reducirse el salario en 50%. Entonces, hay un compromiso y lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje a los demás funcionarios, pero también a quienes, como tú señalas, son pues, titulares de otras instituciones que no están directamente vinculadas al Ejecutivo, otros poderes del Estado, que también perciben salarios muy altos, no justificados, para que todos asumamos una austeridad que es necesaria para sacar a Honduras de la crisis. Muy bien, está con nosotros el secretario del Despacho de la Presidencia de la República, Rodolfo Pastor. Una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del tema político y el reclamo que tienen muchos simpatizantes de Libre por una oportunidad de empleo dentro de la administración pública. ¿Qué respuestas tienen? Ya las tenemos en cuestión de minutos.